Bienvenidos. Gracias. Aquí al estudio de Ruido en la Red. Y pues si podemos empezar un poco, si nos cuentan cómo es esta investigación, de qué trata esta investigación, un breve resumen para la gente que tal vez no sepa. Espero que todo México ya esté enterado, pero los que no sepan, justamente que nos cuenten de qué trata. Okay. A los honores. Bueno, pues lo que hicimos en esta investigación de Animal Planet, documentar un sistema de fraude que parte desde el gobierno federal, en el que parecería sencillo este esquema, no lo es tanto, pero lo resumo así. Una dependencia federal subcontrata, o más bien contrata a universidades públicas, estatales, para hacer determinados servicios. Sin embargo, las universidades no pueden cumplirlo y subcontratan a otras empresas. Nosotros lo que hicimos fue investigar a estas 186 empresas implicadas en el supuesto cumplimiento de servicios, y lo que encontramos es que de este universo 128 tienen algún tipo de irregularidad, que la más grave es ser declarada fantasma ya por el SAT. Está en una lista incluida por haber hecho operaciones fraudulentas, hasta ni siquiera tener dirección. Si pudieran contarnos un poquito, ¿cuál es la diferencia ahora con la investigación que ya habíamos visto de Javier Duarte? Hablamos también de empresas fantasma, que encontraron otro mecanismo. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos investigaciones? Muy bien. Bueno, los sistemas se parecen, evidentemente, son empresas fantasmas y los recursos desaparecen. El punto creo que aquí es que en esta es mucho más grande y podríamos decir que son un poco más finos, hay más detalles que cuidan y es un sistema. Funciona, como bien explicaba Nayeli, es una dependencia y luego viene un filtro con las universidades, porque esos convenios son legales, y luego son las universidades las que hacen los contratos con empresas que de otro modo no podían haber aparecido contratadas por el gobierno. Aparentemente el gobierno federal tiene mucho más candados que los que pudo haber tenido el gobierno estatal, en el caso de Veracruz, por ejemplo, y entonces y es mucho de los argumentos que hay ahora con el gobierno federal. Nosotros cumplimos porque lo que hicimos fue legal, porque contratamos a las universidades. Esa es, digamos, el giro, que es un poco más, insisto, puede ser un poco más fino. Podemos decir que es un sistema, es mucho más dinero también, son 3.500, 3.400 millones de pesos los que podríamos decir que desaparecieron, que llegaron a empresas que de alguna manera no están constituidas o no pudieron brindar los servicios. Creo que esa es la diferencia. Este es mucho menos burdo, el mecanismo tiene ciertos detalles que están mucho más cuidados que en el caso que tenía Javier Duarte. Y si me permiten agregar también una cosa que creo que es justamente la aportación, me parece, de esta investigación periodística, es, en el caso de Duarte, lo que trató de hacer la clase política, su partido, fue señalar a un solo responsable, acusarlo prácticamente de ser la manzana podrida y de incluso presumir que estaban haciendo justicia. En el caso de esta investigación, lo que evidenciamos es que se trata de un sistema de corrupción que parte desde el gobierno federal, es instrumentado por el gobierno federal y es solapado por el gobierno federal. No es una persona, no es una dependencia. Se trata de un sistema que crearon y que sostienen de tal manera que no importa el nombre del funcionario, está tan bien engranado que cualquiera que llegue a la dirección de una dependencia puede aplicar este mismo esquema de fraude a nivel federal, porque si lo hacen 11 dependencias, esas son las que ya tenemos comprobadas, pero podrían hacerlo todas. Les preguntábamos esto un poco porque justo es, creo que la clave, ¿no? La corrupción no se da solo porque haya una persona que es corrupta. Hay todo un mecanismo y un sistema que les permite cometer actos de corrupción. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son como estos huecos que existen por los que pueden ellos, son como actos de corrupción legales, legaloides? He escuchado que mencionaron en alguna entrevista. Sí, lo que hacen básicamente es aprovechar un hueco que hay en la Ley Federal de Adquisiciones. En el artículo 1 hay una serie de excepciones por las que dos dependencias del gobierno, dos dependencias públicas, pueden hacer convenios entre ellas sin necesidad de pasar por un filtro que es la licitación pública, ¿no? Se pueden contratar servicios entre ellas.
Entonces, eso es legal, o sea, eso es perfectamente legal. Lo que establece la ley es que la parte contratada no puede subcontratar a su vez con ese dinero que da dependencia a uno más del 49% de los recursos, ¿no? Es decir, tiene que tener la universidad en este caso tiene que tener el 51%, digamos, de los recursos tienen que salir de ella para hacer los servicios. Lo que vimos es que en ningún caso se cumple esto, es decir, las universidades reciben el dinero de las dependencias y ese dinero lo transfieren a muchas empresas que, como estas compañías, pues son fraudulentas en su mayoría, ¿no? Entonces ahí está, digamos, ese es el esquema que utilizan y esa es como la triquiñuela legal que utilizan y por supuesto lo que se están pagando ahora todas las dependencias que nosotros cumplimos porque le dimos el dinero a las universidades. ¿Cómo las universidades lo invirtieron? Eso es cosa de ellas. Cuando, y lo dice el auditor muy bien, muy claramente en la entrevista que hicimos, el responsable principal del dinero es la dependencia del gobierno, de donde sale ese dinero que es de todos los mexicanos, son recursos públicos, ¿no? Entonces no se vale decir, es que yo no sabía cómo la universidad subcontrató a empresas fantasmas, no, tú eres el responsable del dinero. Entonces, pero bueno, esa es como la excusa que están tratando ahora de poner la mayoría de las dependencias que están reaccionando a esta investigación de animales políticos mexicanos contra la corrupción. Y aprovechando ahí, ya han pasado 2 días de que se da a conocer esta investigación. ¿Cuáles han sido las reacciones de las dependencias? En la página de Animal Político podemos ver también cuáles han sido las respuestas, pero si nos pudieran contar lo absurdas, si podemos calificarlas, las respuestas de los involucrados. Van de todas, yo creo que hemos visto algunas. A mí la que más me gusta es la de la SEP, que dice, sí es cierto, era un mal esquema y no se podía hacer y ya investigamos e interpusimos una denuncia de hechos. Con los mismos argumentos, la Sedesol dice, yo estaba en toda la capacidad de cumplir y no es mi problema si la universidad no pagó o desvió el dinero porque yo confié en la universidad y todo esto lo hacemos de buena fe. Entonces, como aparentemente las universidades tenían cierta calidad moral, no se tenía que revisar qué es lo que estaban haciendo las universidades. Es como un poco parte de los argumentos que tienen las dependencias. En el caso de las universidades, hemos recibido respuestas poco contundentes, es decir, las universidades dicen, hemos estado desahogando las observaciones ante la auditoría, seguimos en ese mismo camino y pues vamos a seguir entregando documentación. No ha habido mucho más intercambio en específico con las universidades, porque efectivamente ellas son como el filtro o la barrera, el primer caso, digamos, que tienen el contrato directo con las empresas. Y creo que por ahí había un caso, no sé si es de la Universidad de Estado de México, que decía algo así como que no tenemos ninguna queja cuando es, no es de las... Nada, creo que las autoridades que más señalan es el Estado de México, y su argumento un poco es a los alumnos, confíen en nosotros. O sea, el cinismo ya llega a unos niveles que supera lo ridículo, ¿no? O sea, después de todo este entramado de corrupción nos piden a los alumnos que confíen en ella. Sí, que sobre todo esta parte en que varios han mencionado la decepción que se utiliza en instituciones de educación, que son las instituciones que van a formar a los mexicanos del futuro, instituciones públicas, para que se utilice, para que mediante ellas se estén utilizando, se están llevando a cabo fraudes, porque esa es justamente la palabra que a veces no se ha querido decir tal vez tanto en los medios, pero es un fraude, es un robo literal de miles de millones de pesos a través de nuestras instituciones públicas, instituciones de educación pública. ¿Con qué calidad moral vamos a una escuela a estudiar y aprender algo, a ser buenos mexicanos, cuando el mismo gobierno está utilizando esos medios de alguna manera, como decían, medios legales para robar o desaparecer dinero? Que aquí también lo grave creo que es a dónde se terminó yendo el dinero, quiénes son los beneficiarios. En el esquema de Duarte pues sabíamos más o menos a dónde fue. Ahorita la pregunta justamente es en dónde está todo ese dinero, qué pasó con él. Un poquito si nos pudieran contar, esta investigación abarca de 2013 a 2014, contratos de 2013 a 2014. ¿Ustedes encontraron que hay antecedentes? ¿Desde cuándo comenzaron a ver este esquema o pistas de este esquema? Claro, sí, nos concentramos solamente en los convenios de 2013-2014, porque fue el año en el que sí hubo más uso de este sistema. Sin embargo, tenemos antecedentes desde 2010, desde 2010 de la Universidad de Nuevo León con Pemex, siendo subcontratada por Pemex para realizar un servicio
Y justamente creo que este es un dato relevante. Lo que nosotros investigamos es, creo, la punta del iceberg, es una mínima parte, porque a través de solicitudes de información también lo que descubrimos es que en este sexenio de 2012 a 2016 se han firmado más de 2.000 convenios entre dependencias y universidades estatales, una porción mínima del universo que implica el uso de este sistema. No podemos confirmar que los 2.000 nos encontramos todo esto. Es que sí, y nosotros nunca lo hemos negado. Sí, buena parte de la investigación empezó con la auditoría, pero justo lo que quisimos hacer es ir a otro paso que finalmente la auditoría no puede hacerlo. Buscar a las empresas, buscar a quién recibió el dinero. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran los accionistas? Si pertenecían a algún grupo empresarial, económico, político. Queríamos saber quiénes son los accionistas, quién se quedó con todo ese dinero, las personas físicas, que finalmente la auditoría no tiene capacidad de buscarlos. Entonces, también era algo que platicábamos mucho. Ahorita las dependencias dicen, es que yo ya resolví todo lo que tenía con la auditoría. La cosa no es esa, es decir, nosotros lo que pudimos encontrar es que las empresas no existen. Entonces, también la pregunta es, si ya resolviste todas las observaciones de la auditoría, ¿cómo le hiciste para encontrar que una empresa fantasma que no existe, que no tiene empleados, que no tiene oficina, te entregara servicios y te los entregara perfecto? Entonces es como, yo quiero una empresa así, no pagas luz, no pagas renta, no pagas empleados y entregas perfecto todo. Entonces, un poco esa es, creemos, la aportación que hacemos. ¿Quiénes son? ¿En dónde están? ¿Cómo se forman esas empresas? Justamente en ir detrás de estas empresas se encontraron con historias, ¿no?, de personas. No sé si nos podrían comentar alguno. Ayer Nayeli adelantaba en el hueso antes, nos podía dar un spoiler sobre tu historia como favorita. Ahora que ya salió la segunda parte, no sé si nos lo puedes decir. Igual sí. Los demás, por favor. Claro. Bueno, en el caso justo que exponemos en Cedesol, que se publicó anoche, es una empresa que se llama Esker. Nos llamaba mucho la atención porque era la que recibía los recursos a través de otras empresas que habían sido subcontratadas previamente. Es decir, si uno analiza el esquema como tal, el dinero empieza aquí, se va a una empresa, esa empresa se le da a Esker. El dinero empieza aquí, se va a una empresa, se va a otra empresa, esa empresa se va a Esker, ¿no? Y así con 20 empresas. O sea, 20 empresas estuvieron inmiscuidas en ese modelo. Y resulta que Esker se llevó 698 millones de pesos sin firmar un solo contrato, sin hacer un solo servicio. Y cuando fuimos a buscarla, resulta que está en un despacho de la colonia Nápoles, en un edificio bastante lúgubre de la colonia Nápoles. Fuimos en 3 ocasiones. Se trata de una recepción de 5 metros cuadrados, donde en las 3 ocasiones encontramos a gente distinta, solamente diciendo, sí, aquí es la empresa. ¿Ok? ¿Alguien que nos pueda atender? No, no hay nadie, ¿no? Buscábamos a los accionistas, dejamos tarjetas en cada una de las ocasiones en las que fuimos a las direcciones de los accionistas, y una de las direcciones era más bien la dirección de otra empresa que también ya estaban desmantelando, y la otra dirección, pues nadie conocía a este supuesto accionista. Entonces, la última vez que ya fuimos, nos dijeron, sí, ya pasamos su recado, pero no quieren hablar con ustedes. Oiga, pero alguien más, ¿no? Y que es una parte de la que se ve justo en el video cuando nos corren empujones, porque es como muy extraño. Y más extraño aún es que el nombre de la empresa ya había aparecido en la auditoría de 2013 y el Servicio de Administración Tributaria no lo ha investigado. O sea, a cualquiera que reciba 20,000 pesos extra de lo que recibe regularmente, por supuesto que el SAT lo revisa, ¿no? Es muy extraño que una empresa recibió 698 millones de pesos en un año y siga tan campante en la misma oficina después de 3 años, ¿no? 4. Bueno, con el tema de las sectores yo creo que todos tenemos un poco nuestra favorita, por así decirlo, porque cada quien ha tenido como un poco, yo por ejemplo me encargué más de la parte de Pemex y las empresas del sureste, pero bueno, al final fuimos a ver por qué las juntas y como que tenemos nuestras historias favoritas. Para mí la favorita es la de Francisco, ¿no? Pero eso sale mañana. Sale mañana, lo voy a contar muy poquito, la van a poder ver en breve, pero bueno, es una empresa que también recibe contratos millonarios de Pemex y bueno, cuando quisimos ir a ver qué había detrás de esa empresa, pues encontramos que
los accionistas pues eran gente muy pobre, que vivía en colonias muy pobres de Tabasco y colonias muy violentas, ¿no? Lo cual era un claro contraste con un empresario petrolero que ganó millones de pesos, ¿no? Entonces, allá enviamos a que van a poder leer en breve el Animal Político y ver, porque también creo que hay un cómic por ahí que va a estar muy, muy chido. Publicamos eso un poco, ¿no? Las historias detrás de las empresas que en la mayoría son prestanombres, ¿no? Colonias pobres donde la gente... y déjame decirlo, yo creo que hay también una diferencia con el caso de Veracruz, es que muchos accionistas no sabían que tenían una empresa, que los engañaron, no les hicieron firmar a cambio de una compensación económica y no sabían que estaban firmando. En este caso, la mayoría que nos encontramos, yo creo que todos, sabían perfectamente que era un fraude, pero obviamente formaban parte de él, aunque recibían, yo creo que una milésima parte de los cientos de millones que se quedaron pues, de otras personas, ¿no? En esta parte de las historias, a mí la que me gusta, y la platicábamos un poco ayer, es un grupo de empresas que fuimos a buscarlas a 2 o 3 domicilios y decían, no, aquí no están, aquí no hay empresas, esta es una casa y funciona como casa y solo viven personas aquí. Ok, nada más queríamos dejar constancia y dejamos una tarjeta de presentación y como explicando qué es lo que estábamos buscando. Ajá. Y nos dijeron, no se preocupen, aquí no hay empresa y no va a haber empresa y solo vive aquí una familia. Ok, dejamos la tarjeta. A los 10 minutos le marcó un abogado a Nayeli y le dijo, oye, soy el abogado de la empresa a la que fueron a buscar. La empresa de la casa que nos dijeron que no era empresa, sí, de esa. Ok, se llama tal. Pero yo buscaba otra. Es que somos abogados de esa empresa y de otra y otra más. Entonces, es decir, como justo nos mostraba, a veces cuando estábamos reporteando decíamos, esto es raro y todo es raro y nunca hay nadie y no hay empresas y siempre nos quedábamos con una sensación muy rara, porque era como, ¿cómo estamos buscando empresas y no encontramos a las empresas, pero encontramos a sus abogados? Hasta la fecha no conocemos a los accionistas de unas empresas, conocemos mucho a los abogados, los visitamos 3 o 4 veces. Y ellos decían, no hay problema, están todos los documentos, podemos presentarlos. Y dijimos, ok, pues entonces existen. Hasta la fecha no tenemos ni las actas, ni los contratos, ni como se nos van mucho las cosas de las manos. A mí me gustó para añadir, me gustó una definición que tuviste, ¿no? Que literalmente estábamos persiguiendo fantasmas. Y es verdad, o sea, en muchas ocasiones era como que, bueno, o sea, ¿dónde está la gente? Era siempre la respuesta, no está, y casi que no va a estar nunca, ¿no? Y yo dame otro recado, ¿no? Casi mi máquina imaginaria, ¿no? Soy para ese tipo de bromas, bueno, para irla llevando. Haciendo más ligeras. Ok, bueno, en este momento nuestros usuarios en redes comentan cosas como que pues es puro ruido y que se va a quedar como en lo de siempre, y muchos, o sea, en los comentarios decían de entrevistas pasadas, oigan, yo ya leí el reportaje completo, pero ¿cómo les creo si no hay una documentación detrás? O sea, no la estoy viendo. ¿Planean subir esta documentación o cómo va a estar? Sí, en este sitio donde se ha estado colgando todos los materiales, también va a haber un apartado de la nota metodológica donde justamente vamos a explicar todo lo que hicimos para esta investigación y vamos a subir absolutamente todos los documentos que teníamos, todas las preguntas de información, las respuestas que dieron las dependencias públicas, las solicitudes a la Secretaría de Economía respecto a cada empresa si tenía folio mercantil, las respuestas donde pueden ver cuando dicen no hay antecedentes registrales de fulana, mengana, perengana, también toda la documentación que nos enviaron algunas empresas, todos los contratos que pudimos conseguir, todos los convenios, ¿no? También. Hay 1000 páginas solamente de uno de Pemex, o sea que van a tener para leer. Sí, pueden analizarlo absolutamente todo. También vamos a liberar la base de datos que nosotros alimentamos. Son 13.000 celdas con información, que es el análisis de las 86 empresas dividido por información solo de la empresa, es decir, accionistas, dirección, folio mercantil, RFC y todo este tipo de cuestiones legales. También todos los datos de los contratos y convenios, qué funcionarios firmaron, por cuánto es el monto, qué tipo de servicios. Toda esa información va a estar en una base de datos pública también para que lo puedan revisar.
Por el otro lado ¿y qué pasa después de dar a conocer esta información? Yo creo que el primer punto es, y creo que es la finalidad del periodismo en sí mismo, dar a conocer la información, que la gente tenga justamente esta información, y eso es un insumo para que después tome decisiones. Básicamente solo les estamos dando insumos para que puedan decidir después a qué gobernadores eligen, a qué gobernantes eligen, perdón, también que quieran presionar, que quieran participar de alguna manera para que tengamos un sistema nacional anticorrupción eficiente, ¿no? Para que no nos conformemos con que la Secretaría de la Función Pública diga, ya investigué, gracias por avisarnos lo que ya sabíamos, ¿no? Claro, entonces, de alguna manera, creo, este es el insumo nada más. O sea, lo que la sociedad pueda hacer, pues más bien dependerá del grado de indignación que le cause, ¿no? O sea, que se inmiscuya en exigirle más a la clase gobernante e incluso participar activamente para que sí se logre efectivamente un cambio, ¿no? Por nuestra parte, digamos, desde el lado periodístico, la labor es esta: exponer, investigar, documentar algo y mostrárselos, ¿no? Yo solamente añadir que bueno, es muy comprensible, ¿no? En un país donde la corrupción y la impunidad campea a sus anchas, no de ahora, hace muchísimos años, que la gente tenga como este nivel de escepticismo, ¿no? Incluso uno como periodista muchas veces lo sabemos, ¿no? Hay mucha frustración Pero bueno, también por ejemplo con el antecedente del reportaje de Empresas Fantasma, ¿no? De Arturo Ángel, que bueno, ahí tenemos un gobernador que de momento está enfrentando a la justicia. Entonces yo también respetuosamente a la gente que dice, bueno, esto es lo que va a servir, de decirnos a los periodistas, esto es lo que va a servir, más bien ayúdennos a hacer presión para que sirva de algo, ¿no? O sea, evidentemente si hay una presión social es mucho más probable que puedan suceder cosas que cambien la sociedad. Nuestro objetivo un poco es eso, ¿no? Ser elementos de cambio, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, pero si no tenemos digamos, ese nivel de enojo también de la gente para exigir, para reclamar que cambien las cosas, pues va a estar más complicado, ¿no? Digo, nada más abonando un poco, todo esto, de pronto decíamos, es un sistema, y de alguna manera nos hemos encontrado en alguna u otra circunstancia alimentando el sistema. Entonces, también es un poco asumir el papel que cada uno tenemos, y pues nosotros el nuestro es el mostrar la información y enseñar cómo funciona, y el resto las autoridades. Y entonces el papel de quien nos pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, pues exigir que algo pase. Exactamente. Yo quisiera mencionar como un poquito de autocrítica. Somos varios y de autocrítica para nosotros en Ruido. Nosotros vimos la información hace creo que algunos meses cuando fue lo de la auditoría y no se hizo este seguimiento. Ustedes lo hacen, y no solamente además políticos mexicanos unidos contra la corrupción. ¿Qué necesita el periodismo en México para empezar a trabajar junto? Porque ahorita, les decía al principio de la entrevista, justamente el que dos organizaciones decidieron unirse y trabajar en una investigación, creo que no hemos visto en un tiempo a varias empresas de periodismo investigando los mismos temas, como hemos visto en otros países, tal vez, que se han unido justamente y sacan investigaciones en conjunto. Aquí todavía existe muchísimo la cuestión de la competencia. Es que yo informé primero, nosotros lo tuvimos en febrero, y a veces queremos como ganar la nota sin explicarla. ¿Qué nos sugieren no solamente a los ciudadanos lo que deben de hacer su labor, que ya es algo que mencionaron, de la presión social, sino a los mismos medios de comunicación para hacer justamente presión de este tipo de cosas? Es difícil, sí, exacto, sí. En general, digamos, con los medios, con las grandes empresas, etcétera, es bien complicado. Yo al menos yo no me voy a echar ese tiro. Pero bueno, ahorita yo lo que podría decirles es que esto fue un trabajo de equipo. Es decir, nosotros fuimos los que investigamos, fuimos los que damos la cara, etcétera, pero atrás de nosotros hay un equipo bien grandote. O sea, la gente de diseño de datos, Yosune Chamizo, que nos echó muchísimo la mano. Yo creo que este trabajo no se pudo haber hecho sin ella. Rodrigo Crespo, que nos ayudó a filmar, a editar, es decir, mucho del asunto visual de lo que se expone, Omar Bobodilla de todo el diseño de esta parte, y bueno, también va como subiendo, Daniel Izárraga, Tania Montalvo, que nos echaron muchísimo la mano a estructurar ideas, a ser mucho más rigurosos,
Daniel Moreno, Salvador Camarena, que igual van teniendo la dirección, que también tuvieron paciencia, pues finalmente éramos 3 reporteros parados, es decir, que no estás generando la información para mañana. Entonces también eso implica recursos, y implica dinero, implica esfuerzo, implica tiempo, que no puedes hacer si no somos muchos. Entonces yo creo que es lo único que yo me voy a meter. Si acá se quieren meter con los medios, yo no sé. No, yo no. Pero es cierto que este tipo de investigaciones, ¿no? De trabajos, yo creo que son imposibles si no se hacen en un trabajo de colaboración, de alianzas, ¿no? En el nivel político tenemos esta alianza con mexicanos, también hemos tenido alianzas con otros medios o otras fundaciones. Es que es imposible, o sea, porque somos un medio que aspiramos, y creo que lo hacemos modestamente, es decir, periodismo independiente, ¿no? Y hacer periodismo independiente sin los recursos, sin un gobierno que te esté dando publicidad, etcétera, pues es muy complejo, por no decir casi imposible. Entonces, a través de estas alianzas y también con la ayuda de los suscriptores de Animal, los amigos de Animal, podemos hacer estas investigaciones y bueno, pues... También pueden donar a mexicanos. Y bueno, no sé si Nayeli quiere adentrarse también el tiro de... No, sí, yo un poco. No, o sea, la verdad es que, por ejemplo, ha habido mucho reclamo, por lo menos en redes sociales, de por qué los periódicos más importantes de este país ni siquiera retomaron la información. Tampoco nosotros lo sabemos, ¿eh? O sea, nos sorprendió igual ver al otro día las portadas y que básicamente el tema no existió. No tenemos la explicación, tampoco tenemos la solución para eso. A final de cuentas son empresas que tienen su propia lógica de funcionamiento. La apuesta de medios como Animal Político, de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, es investigar y publicar lo que encontremos, ¿no? Esa es nuestra apuesta, tal vez no es la apuesta de todos los medios, ¿no? Y tendrán sus propias razones. Lo que también creo, digo eso, por supuesto que es una parte que se pueda criticar, pero la ganancia también, la parte buena, digamos, de esto, es que sí tenemos otros aliados. O sea, nosotros les mandamos información, esta información la compartimos con otros medios, con El País, con LG Plus, con BuzzFeed, ¿no? Hay otros medios que decidieron también acompañarnos en la publicación de esta información que sabíamos la magnitud que era, y que les compartimos nuestra investigación para que también la difundieran a través de sus propias plataformas. Y ese recibimiento también es muy importante, ¿no? El New York Times también hizo una nota al respecto, otros medios internacionales, un canal de Alemania, el de Rusia, RT, radios internacionales, más tarde nos entrevista Telemundo. O sea, al final también no es que todos los medios le estén dando la vuelta a esta información, también hay muchos más que se están sumando a la difusión, porque básicamente lo que queremos no es el reflector, digamos, para nosotros como personas. Queremos más bien que la información que logramos documentar se difunda lo más posible. Y si para eso hay medios como ustedes y como los otros que les mencioné que nos ayudan a hacerlo, pues bienvenido también. Entonces también esa es la parte buena que igual tenemos que ver, que sí hemos logrado consolidar este tipo de alianzas para que se puedan difundir la información. Bueno, aquí hago una pequeña intervención. Los de Animal Político nos hicieron favor de compartir el streaming, entonces tenemos más público. Y les saludamos a todos aquellos que se están uniendo apenas. Discúlpenos, tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Y hacíamos un resumen de qué pueden hacer ustedes como usuarios para sobre esto. O sea, ya tengo la investigación, ¿qué podemos hacer nosotros? Decían apoyar al periodismo. Ahora yo le pregunto aquí a los presentes, ¿quién sí puede hacer algo? Dice la auditoría, bueno, más bien dice la Secretaría de la Función Pública, que ha presentado denuncias penales, ¿no? La auditoría también lo ha hecho. Entonces, ¿quién sí puede hacer algo? Y vamos sobre eso. Ok, bueno, sí. Es sumamente importante este paso, porque finalmente la información al servicio de administración tributaria es una parte fundamental en esto, y que hasta el día de hoy, después de 3 días de publicación de esta información, no se ha pronunciado en lo absoluto. A diferencia con la investigación de Duarte, el SAT salió y dijo, analicemos,
se quedaron cortos, no solamente son estas empresas, son tantas más. Bueno, pues en este caso el SAT, el silencio del SAT también es tremendamente preocupante. La unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda también puede darle seguimiento a este dinero. O sea, nosotros las herramientas periodísticas que teníamos las usamos para documentar hasta donde pudimos hacerlo, pero no tenemos acceso a sistemas financieros del país. La PGR, el SAT, sí lo tiene. Entonces, si de alguien depende que en algún momento nos enteremos en dónde quedó el dinero y los nombres de los autores de esto, es de la PGR y del SAT. Me parece también muy importante resaltar, mucha de la información que ustedes obtuvieron fue a través de transparencia, pero no es tan fácil, o sea, se dice fácil 517 solicitudes de transparencia. Pero ¿qué implica? Finalmente es una herramienta que en teoría todos los ciudadanos tenemos a disposición para poder darle seguimiento a cualquier tema. Pero ¿con qué trabas nos encontramos cuando accedemos a estas herramientas supuestamente ciudadanas? Bueno, pues déjame decirte que la batalla por la transparencia está muy lejos de que la ganemos. Fue bastante complicado el tema de transparencia porque ya nos avisaron, cuando empiecen a hacer preguntas muy concretas, van a empezar a cerrar las respuestas de información pública, ¿no? Y efectivamente así fue. O sea, cuando empezamos a hacer preguntas sobre contratos muy concretos, hubo por ahí algún despistado, creo que fue una cara que sí dio algunos, y a la segunda solicitud ya empezó a clasificarlas como información reservada. Fuimos a informarnos con el INAI, etcétera, cómo podríamos recurrir esto, recurrimos y en la primera ganó también otros contratos. Pero a partir de ahí yo creo que se cerró Por completo. casi por completo la ventanilla de la transparencia. Y además lo curioso en esto es que las 8 universidades casi que se pusieron de acuerdo para dar siempre la misma respuesta, alegando que la información estaba clasificada como reservada porque había un proceso de auditoría abierto. O sea, lo que es realmente irónico, ¿no? O sea, la auditoría está haciendo una investigación y ellos dicen que otra la información porque hay una investigación abierta, ¿no? Pero además, creemos que es un argumento que no debería ser válido. No, de hecho, legalmente no es. No, así nos dijeron que no. Exacto. Si ustedes preguntan y les dicen que que está clasificado, no es cierto. Pueden impugnarlo. Y bueno, pero sí fueron más de 500 solicitudes que nos llevaron mucho tiempo hacerlas, darle seguimiento, contestarlas, y pudimos obtener también buena información, pero ya te digo, todas se pusieron como de acuerdo para inmediatamente cerrar la puerta de la transparencia. Fue prácticamente un año de sus vidas investigando este tema, que de pronto podría ser, bueno, otro caso de denuncia de corrupción. ¿Por qué vale la pena seguirnos enojando con esto? ¿Por qué vale la pena seguirnos indignando con estos casos y seguirlos investigando? ¿Por qué la gente tiene que seguir leyendo esto e insistiendo en el tema? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué vale la pena? Porque, como decían Manu y Naye, pues finalmente el antecedente de Duarte pues cambió algo. También Daniel Izárraga tiene mucho esto. Es como, pues, nuestro papel como periodistas quizá no es hacer el cambio. Él tiene una convicción muy marcada de que nosotros no vamos a hacer el cambio, pero podemos contribuirlo, porque esto tiene que ser como machacando y uno por uno. Y entonces, dejar de hablar es acostumbrarnos. También dicen, es que ya se normaliza. Bueno, pues hay que seguir hablando del tema y hay que decir por qué es importante y hay que decir por qué no es normal y por qué no es legal y por qué no podemos permitirlo, ¿no? Y es nuestra chamba. Pues esto pasa y tenemos que hacer que deje de pasar. Y entonces, si nosotros anunciamos esto, nos han llegado varios tips, oye, aquí también hay esto. Entonces es mucha gente que se anima, mucha gente que ve como oportunidad de que puede pasar algo. Entonces, más bien la pregunta es por qué deberíamos dejar de hacerlo. Dejar que pasa, por lo menos que te impugnen, ¿no? Lo que pasa. Sí, digo, eso no está en nuestra cancha. ¿Qué sigue? Después de que exponen este tema, ¿qué es lo que sigue? ¿Vale la pena darle seguimiento a otro año de contratos? ¿Hay que ponerle el ojo a otras dependencias? Si pudiéramos recordar también un poco cuáles son las dependencias que están involucradas. Sí, claro. Pemex, Cedesol, bueno, y Pemex durante la administración de Emilio Lozoya, Cedesol durante la administración de Rosario Robles, Banobras cuando lo dirigía
el candidato, más bien el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, también la secretaria de Comunicaciones y Transportes, con Gerardo Ruiz Esparza, otra vez su nombre aparece, otra vez, Ildefonso Guajardo con la secretaria de Economía, el Fobiste cuando lo dirigía Reyes Baeza, que actualmente es el director del ISSSTE, también del INEA no me acuerdo el nombre del titular, pero bueno, también el INEA estuvo inmiscuido, Senacica, el Registro Agrario Nacional, cuyo titular ahora es presidente municipal de Hermosillo, ¿no? Choaifet, Emilio Choaifet en la SEP, que ya también ahora ya no está en esa dependencia, pero ocurrió durante su administración. Entonces, si se fijan, pues también es la primera plana básicamente de la administración pública, ¿no? O sea, son las dependencias, entre las dependencias más importantes de esta administración, y no es cosa menor. O sea, volvemos a lo mismo. Duarte fue el caso más burdo, y también fue en un estado donde incluso los candados todavía son más laxos, ¿no? Para todo. Pero en este caso se trata de la federación, y son esos nombres que vemos en los periódicos todos los días, que aparecen en diferentes declaraciones en la televisión, que se encargan de administrar miles de millones de recursos de este país, y bueno, pues pasó en sus dependencias. ¿Qué les dejó a cada uno de ustedes esta investigación? ¿Los cambió en algo? ¿Es un trabajo que va más allá de dedicarle un año de sus vidas? Muchas canas. Bueno, si quieren empiezan a hallar y otras que nos deja, insisto, trabajo en equipo. Este asunto de que un proyecto así de grande sí se puede hacer, también es una como de los aprendizajes. Herramientas que pues, no utilizaba antes, ¿no? Y ahora a mí me pasa un poco con Miriam. Venía un poco más de la parte creativa, narrativa, el periodismo narrativo, que está muy bien también, ¿no? Pero esta parte de investigación más dura requería otro tipo de herramientas y de elementos que no conocía y que ahora sí, ¿no? Entonces, para mí fue un gran aprendizaje, sobre todo estar con dos compañeras como Nayeli y con Miriam, que ya también tenían otro tipo de experiencia. Pues para mí absorber todo eso ha sido una experiencia profesional, incluso personal, maravillosa, ¿no? Y creo que también es un poco clave eso, ¿no? El compañerismo, el nutrirnos unos de otros, ¿no? Creo que fue fundamental para no acabar de los pelos unos con otros de esta investigación, porque son investigaciones de mucha tensión, son investigaciones que generan muchísimo estrés. Me han salido muchas canas este año, yo creo. No estaba así, desgastado hace un año. Y bueno, creo que ha sido una experiencia profesional incluso por más maravillosa. Sí, no, definitivamente creo que si algo teníamos que dar, y no dudo en hablar también por mis compañeros, lo dimos, ¿no? O sea, el máximo lo dimos en esta investigación, el máximo en todos los sentidos, el máximo de paciencia, el máximo de exigencia, el máximo de pulcritud en la información, en cada dato, en cada número, en cada nombre, en cada dirección, absolutamente todo. Créanos que cada palabra que está ahí escrita está comprobada. O sea, tenemos incluso información que si parecía especulación, si no podíamos comprobarla, no la poníamos. Así, o sea, el rigor periodístico, exactamente, por muy atractivo que sea. O sea, a mí y en general creo que también es una política de Animal Política, bueno, también de mexicanos, el periodismo exige un rigor tal que si de verdad no tenemos la información de una palabra, de una declaración, no tiene sentido ponerla. No tiene sentido, ¿no? Y sabíamos que esta información era tan relevante que si hubiéramos tenido un dato erróneo, una cosa mal escrita, por supuesto que podíamos tener a partir de ahí alguna fuga, y lo que menos queríamos era eso, ¿no? O sea, esta información, esta investigación está blindada a tal manera que por eso es que le dedicamos nuestra vida, y no exageramos, trabajamos de lunes a domingo en esto, en construir. Nos tardamos como 4 meses más o menos en alimentar una base de 13,000 celdas, ¿no? Nos dedicamos a hacer reporteo en 6 estados, y eso implica, no es reclamo, pero digamos que para que lo vean, también es una
son renuncias personales, ¿no? Cuando uno está haciendo un trabajo como este, renuncias a las fiestas de cumpleaños, a las salidas de fin de semana, a las vacaciones, a estar con tu familia, con tu pareja, ¿no? O sea, no, de verdad, o sea, el reclamo personal también de por qué sigues diciendo que tienes mucho trabajo si es domingo en la tarde. Y sí, trabajábamos el domingo en la tarde, como trabajábamos el lunes en la mañana, como trabajábamos el miércoles en la madrugada, así, pero no, o sea, no podíamos no hacerlo porque esta investigación lo requería, y aún así fueron 5 meses intensos a este nivel, digamos, de trabajar de lunes a domingo, pero antes ya habíamos tenido como 6 meses de trabajar en nuestros tiempos libres este tema, ¿no? Y entonces, con eso, por supuesto que aprendimos, exacto, yo creo que lo primero fue metodología, orden en la información, exigencia de corroboración de cada dato, pero al 1000, o sea, sí, yo creo que lo veníamos haciendo, pero para esta fue todavía el triple de exigencia, ¿no? Y creo que también de muchísima paciencia, porque a veces estamos acostumbrados, sobre todo en el diarismo, a que uno trabaja hoy y ves la nota mañana, ¿no? Yo que incluso hice televisión, bueno, Miriam también, es todavía más, ¿no? O sea, vas a reportear y cubres notición del día y en la noche ves tu nota al aire, ¿no? Pero aquí era trabajar todos los días en una base de datos que parecía que nunca íbamos a acabar, ¿no? Era estar haciendo solicitudes de información y esperarte un mes a que te contestaran, para que te contestaran, ampliamos el periodo de respuesta, o esta información te va a costar 5,000 pesos, ¿no? Entonces, esa paciencia también de saber que estábamos bordando fino, ¿no? Bordando fino, y cada día era una puntada, y cada día era una puntada, y después de 5 meses, les puedo asegurar que hasta hace 2 meses empezamos a ver todo esto ya más claro. Exacto. Pero los primeros 4 no sabíamos ni siquiera como por dónde iba la nota, ¿no? O sea, porque era trabajar como hormigas, y hasta después de que ya terminamos de trabajar esa base de datos, nos dimos cuenta de todo lo que ya teníamos, ¿no? Pero esa paciencia, creo, también, por lo menos en lo personal, fue una de las lecciones más grandes de vida, ¿no? Y el compromiso por un trabajo de tan largo plazo es muy aleccionador, ¿verdad? Déjame aquí nada más añadir, que ya lo hemos comentado, pero la verdad que es sorprendente el papel de Yosune. Claro. ¿No? Porque muchas llegábamos los tres así, no, tengo esto, tengo lo otro, poníamos las paredes llenas. Ok, ¿cómo lo vamos a poner de una tabla ahora? Y ya era una desesperación, ya tirándome los pelos. Llegaba Yosune y decía, a ver, tranquilos, así. Fue fundamental su papel, porque es que ese fue otro gran reto, ¿no? O sea, tenemos mares de información, de datos, de cifras, de documentos. Entonces, sistematizar todo eso fue uno de los retos, yo creo que más mayúsculos de esta investigación, ¿no? Al margen, evidentemente, de ir a reportear las zonas también que eran delicadas por el peligro y tal, pero esto de sistematizar la información, Yosune ahí fue, vamos, mis respetos, una estrella. Listo. Pues, ¿alguna cosa más que quisieran agregar? Visiten las páginas animalpolitico.com, contralacorrupción.mx, revisen todos los materiales, hay mucho, de verdad, sí nos esforzamos, sí trabajamos. Entonces visítenlo todo, recórranlo todo, varios días, varias partes, revísenlos todas. Y también hoy damos la tercera entrega a las 8 de la noche, ya es nuestro horario estelar. Y también, como decía Miriam, el equipo, la verdad es que es diverso. Bien lo dice Daniel también, todos somos periodistas, aunque cada uno tiene una especialidad distinta, pero nosotros, digamos, somos los de campo y los de la talacha, reporteros al fin, pero Yosune Chamizo, quien mencionaba Manu, es diseñadora de información. ¿Eso con qué se come, no? Bueno, pues básicamente es eso. Más bien nos ayudó a ordenar toda esta mar de información en una tabla de Excel que parecería columna A y columna B. Pues sí, pero aviéntate cómo ordenas 13,000 celdas, ¿no? Con información. Bueno, pues eso nos ayudó Yosune muchísimo. Omar Bobadilla, si les encanta el sitio, bueno, pues él creó el sitio, ¿no? Con todo el diseño, con todo la interacción. Omar Bobadilla fue quien se encargó de eso, y los gráficos.
Tania Montalvo en la edición de los textos y en la coordinación de todos estos materiales que ven, en Aguantarnos también, los videos, cómo presentamos la información en redes sociales, todo esto estuvo a cargo de Tania. También obviamente la dirección en esta investigación de Daniel Moreno, que es el jefazo, el maestro, que sí, por supuesto, que nos guió en todo momento en esta investigación. Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, Francisco Sandoval, y luego ya en la redacción la gente que hace redes, Ramis, María, ¿no? Esta campaña de suspenso que los tuvo ahí emocionados, pues finalmente también formaba parte pues, de esta intención de que efectivamente leyeran este reportaje. Y bueno, pues el resto de nuestros compañeros que estuvieron ahí en Animal Político trabajando el doble o el triple, dice Arturo Ángel que él también tiene que estar en los agradecimientos porque trabajó haciendo notas del día mientras nosotros nos dedicamos 5 meses a hacer esto. Sí, también Arturo Ángel merece agradecimiento. Y bueno, pues sí, es un equipo. Este trabajo, para que lo vean así presentado, es de equipo. Okay, pues nada más agradecerles por parte del equipo de Red Una Red, agradecerle a todas las personas que han estado en la transmisión de Periscope y Facebook Live. Tuvimos ahí algunos pequeños inconvenientes técnicos, pero de todas maneras próximamente van a tener toda la entrevista en las redes sociales. En YouTube la subiremos seguramente por partes porque ya llevamos 50 minutos y sé que el tema da para muchísimo más. Y la verdad es que felicidades y muchísimas gracias. Y las puertas de Ruido en la Red están abiertas siempre para este tipo de investigaciones, periodismo de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias.